Noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Es suya. Hola, muy buenas noches familia, bienvenidos, bienvenida Mónica Villón, que Dios lo bendiga. Vamos a comenzar orando nuestra lección de esta noche, en tanto los hermanos van conectándose. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos la vida. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor tú tenías previsto, tenías ya planificado, Señor, esta generación, que sería la que nos había de acoger. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias por la familia de la fe. Gracias por la familia, Señor, consanguínea que tenemos, por el entorno familiar, Señor, que nos rodea. Muchas gracias. Gracias, Padre, por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Muchas gracias, Señor. Padre, reconocemos delante de ti nuestra necesidad de ti. Padre, te necesitamos. La necesidad más grande que tenemos o que tiene el ser humano es ver la manifestación de tu amor en nuestras vidas. Te necesitamos tanto, Señor, que sin ti no somos nada. Padre, tú nos formaste, tú nos creaste, Señor, dentro de tu amor. De tal manera que nuestro espíritu, nuestra alma tiene un vacío que tiene la forma tuya, el tamaño tuyo, Señor, que no puede ser llenado con nada, ni con nadie, que no seas tú. Por eso, Señor, te necesitamos. Nada puede darnos satisfacción en esta tierra, en esta vida, que no seas tú, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Redentor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de aquellas cosas que hemos dicho, hecho, pensado o visto que no son de tu agrado. Padre, perdónanos, por favor. Tú cada día nos perdonas, Padre, porque tú sabes que no somos perfectos, que en tanto estemos en esta vida, no seremos perfectos, que vamos camino a la perfección, sí. Padre, que tú nos has llamado a una santidad, sí, nos has separado, Señor, sí. Que tú, Dios mío, te agradas cuando nosotros con humildad reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón. Y tu palabra nos enseña que, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre amoroso, perdónanos. Lávanos en tu preciosa sangre, libéranos de toda opresión, de toda carga en esta noche. Y a los hermanos, Señor, que noche a noche venimos congregándonos para escuchar tu palabra, reúnelos, tráelos, júntalos. Padre, reúnelos tú. Son tus hijos, son tu rebaño. Señor, son ese remanente fiel que ha permanecido fiel por todas estas 700 noches. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendice sus hogares, sus vidas, bendice su crecimiento espiritual. Y permite que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones y llevar mucho fruto para la gloria tuya. En el nombre precioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.
Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a continuar con estas lecciones sobre el bautizo, para que nosotros, como gente grande, como gente mayor, ¿no?, tengamos un claro entendimiento de lo que significa dar el paso del bautizo. Y sobre eso ya ustedes decidirán cuándo hacerlo, dónde hacerlo, en fin. Decíamos anoche que el bautizo significa baptizo en griego, que quiere decir sumergir, hundir, naufragar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un bautizo. ¿Por qué? Porque se entendía que de esta forma de bautizo simboliza la muerte y sepultura a la vieja manera de vivir, a nuestra vieja naturaleza. Cuando te bautizas, eres sumergida en el agua, toda tu vieja naturaleza, toda tu naturaleza rebelde, adánica, pecaminosa, opresiva, esclavizada, muere allí. Eso es lo que simboliza realmente el bautizo. Y cuando tú sales del agua, entonces eres resucitado a una vida nueva con Cristo. Eso, en dos palabras, eso viene a ser el bautismo. No, porque si lo vemos desde un punto de vista objetivo, natural, carnal, ¿no? Con nuestra naturaleza humana vamos a ver que es sumergirse en el agua y salir del agua y nada más. Pero espiritualmente se desatan grandes acontecimientos. Muchas cosas suceden espiritualmente cuando tú decides dar el paso del bautizo. Sucedió con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo sobre él en una forma de paloma. Y una voz potente que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento el Señor Jesús fue ungido. Ya no era solamente Jesús. Comenzó de ahí en adelante a ser Jesucristo. Jesús y su unción. Cristo quiere decir el ungido. Jesús y su unción. Por eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando un creyente escucha la palabra de Dios, cualquier persona, puede llegar a dos niveles. Uno es que se convierta en un creyente nominal. Ha aceptado a Jesucristo, él es gozoso, él es feliz, él es salvo, ¿no? Va a la iglesia, da su ofrenda, da su diezmo y él se siente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo ya soy salvo, gloria a Dios, el Señor me salvó, me he arrepentido, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo tengo, de acuerdo a su palabra, vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es verdad. Pero ese es un creyente, ¿no? Nominal, es un creyente que llegó hasta ahí, va a la iglesia de cuando puede, de cuando en cuando, ¿no? Hace la caridad y qué sé yo. Digamos que es un creyente calienta banca. Va, escucha los mensajes, está en las campañas, ¿no? De alguna manera participa por ahí. Y la otra parte es cuando un creyente, ya creyente, dice, yo no quiero ser solamente un creyente, quiero ser un discípulo. ¿Correcto? Entonces, la diferencia entre un creyente nominal y un discípulo es que un discípulo va a formar otros discípulos. Recibe la comisión, recibe la unción del Espíritu Santo, es decir, es ungido con poder. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la palabra más adelante. Entonces, mis hermanos, esa es la diferencia, digamos, de quedarse como creyente, que eres salvo, gloria a Dios, ¿no? Y la otra parte es cuando dice, yo quiero ser un discípulo, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero hacer su voluntad. En los días que me queden en esta tierra, si son 2 días, si son 1 año, si son 5 años, yo quiero servir a mi Señor. Quiero servirlo a Él. Entonces, para eso, tienes que ser bautizado. Porque se desatan algunas leyes espirituales sobre la persona que se bautiza. Porque estás, en principio, sepultando tu vieja naturaleza, sepultando tu vieja manera de vivir, ¿no? Con todas sus costumbres y con todos sus achaques,
lo sepultas ahí. Anoche veíamos cómo con Cristo juntamente hemos sido sepultados y con Cristo juntamente somos resucitados. Es lo que significa el bautismo. Eso es lo que es un bautismo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de una vida nueva en Cristo porque estamos unidos a Él, unidos en el ministerio, unidos en su muerte. Juntamente con Él hemos sido sepultados en el agua del bautismo. Eso lo vimos anoche en Romanos 6, del 1 al 5. ¿No es cierto? Entonces, ahora con Él hemos sido resucitados también. Aquí es donde viene, digamos, el compromiso. Aquí es donde viene la parte que te diferencia de cualquier otro hermano natural, normal. Porque tú comienzas a servir al Señor y quieres consagrarte al Señor, y el bautizo no es otra cosa que afirmar tu fe, confirmar tu fe públicamente. Es declararle al Dios Todopoderoso, ¿no? Que estás aceptando la salvación, la redención, ¿no? Tu perdón, tu arrepentimiento lo estás poniendo delante de Dios y delante del diablo también, porque los espíritus inmundos están viendo eso, que ahora tú eres un hijo de Dios confirmado, sellado con el Espíritu Santo de Dios y de la promesa que eres un heredero de Dios. Acuérdense que en el huerto del Edén, Adán perdió su paternidad. Cuando él se rebela contra Dios, él pierde su paternidad. Entonces ya no es hijo de Dios, ya no es parte de ese privilegio, de esa bendición, y se convierte en un hijo del diablo. Por eso la Biblia dice, ¿no? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo quieres hacer. Ahora, vivimos en una generación, amados hermanos, donde el enemigo ha trabajado tan sutilmente en todas nuestras generaciones anteriores, de tal manera que ahora da vergüenza hablar de Jesucristo. Se da arroche hablar de Jesucristo. Y Jesucristo fue el personaje más importante que jamás haya pasado por esta tierra. Él es el Hijo de Dios, que vino a ti, que vino a este mundo para salvarte a ti. Y entonces, como que nos da recelo, qué van a pensar, qué va a decir mi vecina, qué van a decir en mi trabajo, si les hablo de Jesucristo. Jesucristo es el hombre más importante de esta tierra, de todos los tiempos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el inocente que murió por ti en tu lugar. Y nosotros tenemos roche de hablar de él. A él no tuvo ninguna vergüenza de ser colgado en una cruz para soportar la muerte más horrenda, más terrible y más vergonzosa que existía, el ser crucificado. Él no tuvo vergüenza. Por eso la Biblia dice, el que se avergonzare de mi hijo, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre. Así que no deberíamos tener recelo de decir que somos cristianos, de decir que honramos a Dios, que adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando el Señor Jesús restituye nuestra paternidad que perdimos en el huerto del Edén, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo le enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Le dijo, ustedes oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Haber sido restituido. Ya no somos huérfanos, ya no vivimos en la orfandad. Tenemos un Padre a quien recurrir en nuestra alegría, en nuestro gozo, en nuestra tristeza, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, en los tiempos más complicados que nos toque vivir en este valle de sombra, de valle de muerte, ¿no? Tenemos un Padre. Tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínense, lo que se perdió en el huerto del Edén se restituyó
como decíamos en Semana Santa, en el jardín de los olivos, en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, en esa prensa de los olivos, allí. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros o una persona, un creyente, una vez consciente de haber conocido al Padre, de haber conocido al Hijo, de haber conocido al Espíritu Santo, dice, yo quiero servirle, yo quiero servirle. Jesucristo dio su vida por mí, yo la doy para Él. Quiero vivir para hacer su voluntad. Entonces, allí es donde nosotros necesitamos bautizar. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizas, estás haciendo una confesión pública. Todos los demonios van a ver ese evento. Van a ver que tú te estás bautizando y estás declarando públicamente que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano renovado, lavado por la sangre de Jesucristo, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que eres salvo por gracia. Eso es lo que estás haciendo. Esa es una confesión de fe a través del bautizo. Ahora, el bautizo es una expresión externa, pública, de lo que Dios ya hizo dentro de ti. Cuando la gente, ya consciente, acompañada de su fe, va a dar el paso del bautizo, es porque internamente, en tu interior, espíritu y alma, ya tú has sido renovado, ya tú has sido transformado. Lo que se ve en el bautizo es la parte exterior, es la parte externa, una confesión pública, como diríamos, para la cámara, para la fotografía, de algo que Dios ya hizo, la transformación que Dios ya hizo en ti, de esa maravilla que ha sido operado dentro de ti. El bautizo es una expresión para el mundo, para las cámaras, para decir, yo reconozco que soy un cristiano. Lo declaro públicamente en fe. Entonces, esa es el verdadero sentido del bautizo. Como dije, para bautizarte tú tienes que conocer al Padre. Ya sabes que ha sido restituido tu paternidad, que no eres un huérfano, que eres un hijo de Dios. Pedro dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para denunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Correcto? Él dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, todos nosotros, en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Entonces aquí, cuando tú decides, amado hermano, amada hermana, dar el paso del bautizo, es una confesión interior, interna, delante de tu Dios, del que te salvó, para que la demás gente reconozca que algo grande pasó en ti. Que puedas decirle al mundo, mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Señor en mí. Ahora voy a seguirle, voy a servirle, voy a amar a mi Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de un creyente, de un cristiano. Amar y adorar a Dios. Para eso fuimos creados, para hacer su voluntad. Dijimos también, amados hermanos, que el bautizo obedece a una madurez espiritual. No podemos bautizar a niños o a adolescentes que no tienen una convicción clara, que no tienen un claro entendimiento, que no están, digamos, seguros de su fe. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, los cristianos, los creyentes, bautizamos a los hermanos cuando ellos están conscientes de su cristiandad, cuando ellos están conscientes de su fe. Por eso que Mateo 28:18 dice, ¿no? Ya aquí, para la iglesia triunfante, para la iglesia victoriosa. La iglesia no se hace, o no se conforma, o no prospera con creyentes nominales, nada más, porque ellos
solo vienen, te prestan su presencia, se sientan ahí, escuchan el culto, alaban un rato las lindas canciones y después se van a su casa, pero no tienen ningún compromiso, no están comprometidos, no están consagrados a extender el reino de Dios. Miren lo que pasa, el último mensaje, el mensaje póstumo, generalmente cuando alguien va a morir, ¿no? Y toda la familia, ¿no? Los seres queridos están ahí tratando de escuchar qué es lo último que va a decir, cuál es la última recomendación, no sé, pues, ¿no? El mensaje póstumo como que se convierte en algo muy especial. Entonces, para nuestro Señor Jesús, el mensaje póstumo fue que después de haber resucitado, Él se presentó a varias personas, ¿no? En su caminar, y luego a 500 personas se desapareció en una sola vez, ¿no? Entonces les dice a sus discípulos, ¿no? Acá voy a leer Mateo 28, desde el verso 16, Mateo 28, desde el verso 16 hasta el 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando tú vas a mandar a alguien, es porque tú tienes autoridad. Si tú tienes un empleado, a tu empleado le dices, necesito que hagas esto o aquello, ¿no es cierto? Porque tú eres el jefe, el patrón, el dueño, ¿no? El que lo has contratado y tú eres el que lo vas a pagar, porque hay autoridad. Igual sucede en la milicia, los militares, los policías. El jefe es el que manda y los otros obedecen. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque tiene poder, ¿correcto? Un padre le ordena a sus hijos, quiero que estén a tal hora para comer y a tal hora deben estar, porque tiene autoridad, ¿correcto? Entonces aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con esa autoridad, con ese poder, Él asigna. ¿Qué dice el verso 19? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me agradaría explicar que Él reúne en el verso 16 a sus 11 discípulos. Está reuniendo a sus discípulos. ¿Con quién tenía la gran comisión? Con sus discípulos. Ahora, en el verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién tiene que hacer discípulos? Los discípulos, hermanos. Para ser discípulos, tú tienes que haber sido discipulado, ser un discípulo para que tú puedas discipular a otra persona. Así funciona. Ahora dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Aquí viene el tema que nos ha juntado. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y se fue. Terminó de dar su mensaje póstumo y ascendió a los cielos. Entonces, amados hermanos, el bautizo es un paso de obediencia, es un paso de fe, es una proclamación pública de que eres un cristiano. Cuando un cristiano se bautiza, se generan espiritualmente muchas bendiciones. Eres ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás poniéndote en la brecha y dices, yo quiero servir, entonces eres equipado, entrenado, capacitado, adiestrado, armado para toda buena obra. Porque te estás poniendo en la brecha y dices, yo quiero ser. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, aquí se restituye la paternidad a través del Padre Celestial, de nuestro Padre eterno. A través del Hijo, porque Él murió por ti.
porque Él sacrificó, derramó su sangre para que tú seas salvo. Y el Espíritu Santo es el que te da revelación, luz y revelación, y el que está con nosotros todos los días. Nos hicieron templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en nosotros y esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, eso es, digamos, las bases doctrinales bíblicas sobre el bautismo. Mañana igual vamos a complementar un poco más sobre el tema, vamos a hablar más sobre esto, pero ya lo vimos al apóstol Pablo hablando sobre el bautizo, qué significaba para él como discípulo, y acá el Señor Jesús dándonos la gran comisión, comisionándonos a todos. Él hizo una buena parte, pero la otra parte la hacemos aquí nosotros. La pregunta puntual sería, ¿cuánto tiempo tiene usted de creyente? ¿Y a cuántas personas usted le compartió el Evangelio? ¿A cuántas personas le dijo, no, hoy quiero hablarte de mi Señor Jesús? ¿A cuántas personas le invitaste a la iglesia? ¿A cuántas personas le administraste cuando estaba enfermo? ¿O lo visitaste cuando estaba en prisión? Entonces, aquí viene ya, digamos, una tarea de discipulado. Que el que quiera ser discípulos, evidentemente, tendrá que pagar ese precio. Pero, si no, te quedarás en tu área de confort. ¿Ya eres salvo? Sí, eres salvo. Porque el Señor te salvó. Como nos salvó a todos nosotros. Y usted dice, yo así estoy bien, de lejitos nomás, ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que me enfríe, que me congele, vamos a media caña. Dice la Biblia que cuando nosotros vayamos allá a la presencia del Señor, dice que serán pesadas todas nuestras obras y que recibiremos nuestra recompensa de acuerdo a nuestras obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, todas las personas, todos los hermanos que entiendan esta parte del mensaje y que decidan bautizarse, tienen que buscar una iglesia cristiana, tal vez ya están congregando en una de ellas, tienen que hablar con su pastor para que puedan programarle la fecha siguiente de bautizo para que ustedes se incluyan ahí. Ahora, nosotros acá en el programa ya tenemos programado un bautizo. Entonces las personas, los hermanos y las hermanas que quieran participar, van a anotarse y nosotros con todo gusto vamos a compartir con ellos y vamos a estar procediendo al bautizo. Tenemos invitados pastores, ¿no? Que son parte de nuestra congregación virtual que estarán con nosotros este día para bautizar. Amén. Eso es lo que teníamos que compartir en esta noche. Mañana estaremos avanzando un poco más con el tema para que quede todo claro. Si alguna persona tiene alguna duda al respecto, por favor preguntar en el WhatsApp. Pregúntenos y nosotros le estaremos contestando personalmente. Tal vez tenga algo que no le ha quedado claro todavía, entonces nosotros con todo amor vamos a poder explicarle la inquietud que puedan tener. Amén. Amados hermanos, como siempre, un tremendo gozo compartir con ustedes. Es una tremenda bendición. Espero que estas clases puedan ayudarla a tomar una decisión sobre su bautismo. Ya saben que todo obedece a una decisión. La palabra ha sido expuesta, compartida, la enseñanza ha sido dada, pero la decisión, como siempre, es personal. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, mañana, en este mismo horario, estaremos compartiendo un poco más sobre el tema de bautismo. Bendiciones, familia. Hasta mañana.